Tenemos la primera PlayStation 5 que se sobrecalienta, los Ryzen 5000 no están funcionando como deberían. ¿Y quién es el mejor vendedor de smartphones en este tercer cuatrimestre? ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate, porque empezamos. ¡Bienvenido a Tablus TV! Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Como siempre, es un placer teneros en nuestro canal. Y como no, vamos a empezar con las noticias de lo largo de la semana. Hoy es domingo, con lo cual vamos a hacer un repasito rápido sobre las más relevantes de todo ello. En primer lugar vamos a hablar sobre consolas y como no vamos a hablar de la PlayStation 5, la primera PlayStation 5 que se sobrecalienta. ¿Y cómo es esto posible si dieron muchísimo bombo y dieron una información enorme de que esta PlayStation no se calentaba, que tenía un sistema de refrigeración muy bueno y además últimas reviews determinan que es muy silenciosa? Bueno, pues el problema ha estado en que en un establecimiento lo han puesto de prueba para probar cómo funciona la consola y saber si vas a querer comprártela o no. Básicamente esto es marketing. ¿Y qué pasa? Que el sitio donde la habían dejado era un sitio completamente cerrado, transparente, sí, plástico, pero completamente cerrado. Con lo cual la refrigeración del ambiente que intentas mover el aire que está alrededor de esa consola no refrigera porque estás continuamente metiendo el mismo aire caliente que se va calentando y traspasando a través de los ventiladores. Por consiguiente, al final determinó que la consola estaba en un sobrecalentamiento del ambiente, de la consola básicamente, por lo tanto tuvo que entrar en suspensión y apagarse. Esto es algo totalmente evidente que parece que no entró en la cabeza de los gerentes y responsables de la tienda para poder poner en la exposición de este elemento, pero bueno, ya sabemos que para la próxima hay que hacer un par de agujeritos al menos. Y hablando de PlayStation 5, vamos a seguir hablando de esta consola, porque claramente estamos cercanos al lanzamiento de ella. Y es que hay controversia con el lanzamiento de los SSDs, la ampliación de estas consolas. Y es que Xbox ya en su momento, cuando lo vimos de lanzamiento, tiene un almacenamiento muy escaso, pero dijeron que iba a haber tarjetas SSDs específicas para poder ampliar la memoria. Bueno, el caso es que PlayStation 5 también va a permitir hacer ampliación de estos SSDs, el formato de estado sólido, para poder determinar más espacio en nuestra consola. ¿Qué pasa? Que de lanzamiento esto no va a ser así, aunque sí que quisieron en un principio hacerlo. No obstante, tienen que determinar cuáles son los mejores fabricantes, distintas lecturas de los SSDs que lancen al mercado, distintas temperaturas, para saber cuál de ellos funcionan. Además de que hay diferentes tamaños, cuáles funcionan mejor para la consola. Por tanto, no seas de los que se compran un SSD M2 de lanzamiento para esta nuestra consola PlayStation 5, porque puede que no sea compatible con tu consola. Así que nada, vamos a la siguiente noticia. Y si estamos hablando de consolas, vamos a seguir en el ámbito de estas consolas. Pero esta vez vamos a cambiar de compañía. Nos vamos a Microsoft y hablar sobre la nueva Xbox Series S y Series X. Sabemos que esta videoconsola tiene la capacidad de poder cambiar el SSD, porque nos hemos dado cuenta que tiene un SSD clásico M2. No obstante, es una versión específica, la 2230, la cual tiene un formato diferente al habitual que estamos acostumbrados. Por consiguiente, en un principio podríamos pensar que sería posible cambiar este SSD de la Xbox, tanto la Serie X como la Serie S, para poder reemplazarlo por uno de mayor tamaño. No obstante, como hemos dicho, es un formato diferente, específico, que solo administraban algunas compañías en concreto y que salía al final más rentable comprar una nueva consola que un SSD de un tamaño relativamente grande, como serían 2 terabytes. Debido a que este formato no es el convencional y pocas empresas han realizado la distribución y creación de estos dispositivos, por lo tanto un dispositivo SSD de 512 GB se iba por encima de los 150 euros. Así que quizás salía más rentable comprar la consola. Lo dicho, veremos si hay diferentes compañías que, al ver esta información, se lanzan a la piscina a realizar nuevos SSDs para esta videoconsola y así tengamos un poquitín más de ahorro a la hora de tener nuestros juegos. Debido, como ya sabéis, a que la Xbox tiene una memoria interna muy escasa que apenas da para 2 o máximo 3 juegos. Y habiendo hablado sobre noticias acerca de videoconsolas, vamos a hablar sobre los elementos que utilizamos para jugar a estas consolas. Y estamos hablando, como no, de los videojuegos. Las últimas dos noticias más interesantes son las siguientes. En primer lugar, la compra de Square Enix acerca de las patentes. Marvel Avengers ha sido un estrepitoso fiasco y un pozo sin fondo de pérdidas. ¿Qué ha pasado? El juego costaba fabricarlo, básicamente programarlo y demás, $100 millones. ¿Qué ha pasado? Que apenas ha recibido 3 millones en ingresos entre todas las plataformas y microtransacciones que ha habido desde el lanzamiento del juego. Por consiguiente, esto
sumando el resto de elementos de la empresa de Square Enix, ha tenido un total de 53 millones de dólares en pérdidas. Exactamente 52,96, si mal no recuerdo, pero vamos, que es un estrepitoso fiasco y seguramente no administren más personal para poder mejorar el juego. Y esto es debido a que el juego en sí, ya cuando ha salido, ha tenido un montonazo de bugs, muchísimos reportes por parte de la comunidad que compró el juego, claramente. Así pues, creo que no va a ser una continuidad por parte de Square Enix seguir realizando este tipo de videojuegos. Veremos cómo se recupera. Y por otro lado, vamos a hablar de la empresa de BioWare. Si eres conocedor y usuario, jugador del videojuego Mass Effect, tengo que decirte que van a sacar un videojuego llamado Mass Effect Legendary Edition. Y dirás, no he oído nada al respecto. Bueno, pues porque no es un videojuego nuevo en sí mismo, es una remasterización del Mass Effect 1, 2 y 3. Con lo cual esto determinará una mejora de shaders, es decir, de sombreados, de calidad, de texturas y, como no, de frame rate, de los FPS que jugamos dentro del juego. Claramente estamos hablando de un remasterizado, con lo cual es una mejora de lo que ya había, pero no es un remake, que es lo que a mí especialmente me hace real ilusión cuando veo un videojuego, crearlo totalmente de cero, como algunos Resident Evil, como el Resident Evil 2, que fue un juegazo, y yo estoy deseando que salga el Resident Evil 4 Remake. Con lo cual, si eres usuario y jugador de este videojuego, tienes una recopilación de todos ellos para una sola consola, puedes jugarlo en una sola plataforma y además con mejoras gráficas y FPS. Y si ya hemos hablado del mundo del videojuego y sobre todo sus consolas, vamos a hablar sobre el mundo del PC. Y, ojo, solo tenemos una noticia de interés, pero es de real interés e importancia. Estamos hablando de los AMD Ryzen 5000, que no están funcionando a la velocidad y rendimiento que deberían realmente. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues vamos a entrar un poquitín en tecnicismos, en nombres específicos de AMD, como el Infinity Fabric, el FCLK, la velocidad de datos bidireccional, así que vamos a ir punto por punto, pasito a pasito, para explicaros qué es lo que está pasando. En primer lugar, vamos a hablar la definición de qué es el Infinity Fabric. El Infinity Fabric es la evolución del bus Hypertransport de AMD. Esta es la que se encarga de interconectar los datos que se mandan entre el procesador, la tarjeta gráfica, la RAM... Vamos, en resumen, todos los elementos que existen conectados en el ordenador. Es todo un pack. Estos buses son los que controlan la comunicación entre los diferentes encapsulados, ¿vale? Los integrados, que existen dentro de cada elemento, porque cada uno tiene un chip. Por tanto, estos buses están sincronizados y todos estos componentes del ordenador, a la hora de entrar en cifras numéricas, las RAMs, las nuevas RAMs lanzadas, que son de 4000 MHz, que son las más rápidas ahora mismo del mercado, no están dando toda la potencia, todo el potencial que en ellas existe. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de reloj máxima que alcanzan en Infinity Fabric, que son estos buses pertenecientes a AMD, a la hora de la verdad trabajan por debajo de los 2000 MHz, en torno a los 1800 como máximo. Y la gente que intenta elevarlos de forma manual acaba dando un pantallazo azul de Windows. ¿Qué pasa? Teniendo en cuenta que estos buses son bidireccionales, es decir, 1800-1800 como máximo, estaríamos en torno a los 3600 MHz, la frecuencia de reloj entre uno y otro, 3600 y 4000 MHz, al decir esto, de que hay una diferencia de 400 MHz, estamos pensando, bueno, tampoco es tanto. El problema es que, bueno, hubo una época en la que la frecuencia de reloj máxima que existía en las memorias RAM eran de 450 MHz. Pero tú estás haciendo una inversión por un procesador de última generación y que estás comprando además el kit de memorias RAM más caro, de mayor frecuencia y menor latencia, los 4000 MHz. Por consiguiente, lo que quieres es un ratio 1:1 de trabajo entre las memorias RAM, el procesador, el pack entero de lo que estás comprando y de lo que estás utilizando. Así pues, la relación de potencia que realmente debería existir a la hora de trabajar con estos componentes es menor a la que realmente existe. Obviamente, trabaja al perfil que da el menor rendimiento, en este caso las 3600 MHz. ¿Existe solución? Pues claro que existe solución. El problema es que esta solución únicamente puede venir por parte de la propia compañía de AMD, y es actualizar, mediante una actualización futura, la BIOS y el FCLK de nuestro chipset de AMD y placa base para poder entrar a unas velocidades ratio 1:1 y tener el máximo rendimiento de estos nuestros componentes. Y habiendo hablado de procesadores, de ordenadores, del PC, del mundo del ordenador, vamos a hablar sobre smartphones. Y como no, vamos a hablar sobre el tercer trimestre de smartphones. ¿Quién ha tenido la mayor cuota de mercado? ¿Quiénes han subido? ¿Quiénes han bajado? Bueno, pues tenemos que, en primer lugar, Samsung ha recuperado un poco el liderazgo de estas compañías que se dedican a vender teléfonos. Claramente ha bajado Huawei. Y esto es un punto muy importante porque ya sabéis que tiene aranceles y restricciones en cuanto
a poder comercializar sus teléfonos móviles con el sistema operativo Android y sus servicios de Google. Es decir, puede tener el sistema operativo de Android, pero elementos básicos, no sus servicios de Google. Con lo cual ha tenido un hundimiento muy interesante. Y el otro gran beneficiado es Xiaomi, en el top 3 de empresas que están vendiendo más smartphones. Tenemos un aumento general respecto del año anterior de un 22% en ventas, algo impresionante. Y claramente, si tenemos nuevos líderes de ventas de teléfonos, hay alguien que ha tenido que caer, y estamos hablando de Apple. Ha visto reducido un 1% sus ventas respecto al año anterior, y aunque sea un 1%, son muchos millones de dispositivos distribuidos. Y fuera de este top 3 tenemos también a compañías que han aumentado muchísimo sus ventas, como viene siendo Realme, Oppo o Vivo. La verdad es que es muy interesante la competitividad que existe dentro del sector del smartphone. Y finalmente vamos a hablar sobre una de las noticias más interesantes que hay en el mundo del smartphone, y estamos hablando sobre el nuevo iPhone 12, y en concreto sobre su reparabilidad. Estamos hablando de que es uno de los smartphones actualmente más difíciles de reparar debido a las restricciones que tiene para poder repararlo, si tú no eres un usuario oficial que repara los dispositivos de Apple. Esto pasa en un principio, según lo intentas ver. Os voy a dejar aquí una tarjetita para que podáis ver el vídeo en cuestión. Está muy interesante. Y es que en un principio se hace intercambio de las cámaras de dos iPhone 12 diferentes, y a la hora de empezar a emplearlo en un principio el dispositivo, parece que todo está funcionando adecuadamente. No obstante, según entramos al modo gran angular, este elemento, este apartado, igual que el retrato, dejan de funcionar correctamente. Incluso se quedan congelados en la imagen del primer momento o directamente totalmente en negro. Se traduce en que cada uno de los elementos que quieras comprar por parte de Apple, reparar por parte de Apple, tienes que hacerlo un servicio oficial por parte de Apple. Por lo tanto, olvídate de la tienda de al lado que te reparaba el teléfono, que te conseguía la pantalla más barata, porque ninguno de estos elementos van a funcionar si no tienen servicio oficial por parte de Apple, porque tienen sincronización con la nube y verificación de datos y componentes. Así pues, esperemos que esto no sea tan caro. Ya sabéis que sí, que lo va a ser, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es todo por mi parte. Espero de todo corazón que os haya gustado. Como siempre, no olvidéis, tenéis aquí una tarjetita preciosa, hermosa, maravillosa, color azul, color rosa según le clicas. Vale. Y recordad que es totalmente gratuito. Podéis compartir nuestros vídeos con vuestros amigos para liarle un poco la cabeza con los Ryzen, con la terminología, y así que aprenda un poco, por favor, que está siendo un inculto últimamente. Déjale. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Mi nombre es Miguel Ángel Encaja y es un placer contarlo todo. Nos vemos aquí, en Taurus TV, en futuros vídeos, como estos dos que entran, que sé, ¿qué leches? Te dejo que los mires tú y los descubras, porque uno muerde